No, ¿cómo es posible? Hola a todos amigos, en este vídeo les explicaré cómo usar el índice que se llama ATR, que es el nombre abreviado para Average True Range, es decir, rango verdadero promedio. Comenzaremos hoy con este índice. Además, mi objetivo de hoy es por lo menos duplicar el balance, que ahora es de $900. Si al final del comercio tenemos $2000 en el balance, así mostrará el funcionamiento de la estrategia y el índice. Trataré de contarles todos los detalles del índice ATR, qué es, para qué sirve, etc. Es un índice simple y universal y se puede usar con cualquier estrategia. Les cuento cómo conseguir que el índice les dé solo la información útil para ayudarles a comerciar. Les compartiré los secretos para aprovecharnos de este índice para ganar más dinero. Es un video bastante largo porque nosotros hemos de concluir muchos convenios durante la sesión de hoy. Parece más a un mini video educativo para todos los que comercian independientemente. Qué bueno, ¿sí? Además, les compartiré mis pensamientos a lo largo del comercio respecto a la conclusión de convenios y el análisis técnico. Así que al ver el video hasta el final podrán seguir mi ejemplo y ganar a partir de hoy. Por lo menos aprenderán algo nuevo y entonces que les guste el video, amigos. Primero añadimos el índice. Lo que se hace a través de la lista de los índices en la barra de herramientas horizontal arriba a la izquierda. Su periodo estándar es de 14 y no lo voy a cambiar a decir verdad. Solo haremos la línea más destacada en los estilos para verla mejor. Ahora el índice mismo. El ADR es el índice de volatilidad. Es una escala que depende de los movimientos del precio. Imaginemos que hay límites dentro de los que se mueve el índice. Cuando el índice muestra sus valores máximos, en el mercado vemos mucha volatilidad. Los cambios del precio están a un nivel alto. Por ejemplo, amigos, miren aquí. El índice muestra su valor máximo y por consiguiente la volatilidad es alta. Las velas son grandes y el precio cambia muy a menudo. Si comparamos con ese fragmento, vemos la tendencia, pero las velas son pequeñas y todo se hace muy lento. Luego notamos un impulso de volatilidad. Las velas ahora son grandes. Y en general eso dice sobre un gran número de traders que comercian en el mercado en este momento. ¿Para qué necesitamos esta información? Cuando en el mercado no hay volatilidad, tampoco hay interés al mercado. Eso puede llevar a unas situaciones imprevistas. Nuestra tarea es encontrar momentos en los que el índice está en su valor mínimo o máximo, mejor mínimo. Si prestamos atención aquí, entendemos que casi nadie está interesado en el mercado, lo que significa la próxima aparición de la tendencia representada con el impulso de volatilidad. No importa qué tendencia será, de bajada o de subida. Y después de la bajada y subida de volatilidad apareció la nueva tendencia, como en esos ejemplos, miren. La misma cosa es cuando el índice está en su valor máximo. Por ejemplo, esas situaciones, aunque parece más a una dirección de al lado, al final de la tendencia. Sí. Y en cuanto a la dirección baja, la volatilidad baja también. Empieza la tendencia de bajada. Nuestra tarea de hoy, como he mencionado, es esperar los valores máximos y mínimos de la tendencia para decidirnos a abrir un convenio o no. Recuerden que no es el índice de señales, es solo adversativo, solo indica la próxima tendencia o movimiento.
Y necesitamos notar momentos de la subida de la volatilidad para entender en qué dirección va a seguir el gráfico. Y si el mercado más probable vaya arriba, los convenios serán de compra, como por ejemplo ahora. Y pronto el ATR llegará a su valor mínimo y empezará a subir. Y el precio también subirá indicando la llegada de un nuevo vendedor. Todo como si previera la próxima tendencia con la que ganaremos. Vale. Creo que es todo sobre la teoría y podemos pasar a la práctica. Vamos. Y miren la situación, amigos, analicemos un poco aquí. Necesitaba esperar hasta que el gráfico llegara a un valor mínimo, a su valor mínimo, y es lo que veo ahora. En el gráfico se forma una vela verde que será de un tamaño más grande que las anteriores y así aparece la reacción en el índice. Vemos que la volatilidad sube y esperamos la subida de ATR. De todos modos abre un convenio de subida y puedo notar que la tendencia era de subida, luego la tendencia cambió a la de bajada y pronto llegó hasta la zona de aprobación. Supongo que va a resaltar desde esta zona, empezando la nueva tendencia. Lo más importante es que aparezca la volatilidad seguida con los movimientos más profundos del gráfico. Puede que el gráfico pruebe esta zona. Vamos a ver. Así entendemos la dirección de movimientos y abriremos los convenios de acuerdo con la nueva tendencia. Es que cuando hay impulsos de volatilidad aparece un jugador grande que tiene su cierto objetivo, la subida o la bajada del mercado. Si el mercado baja, vendemos. Si el mercado sube, compramos. La lógica es simple, de acuerdo con la tendencia en el gráfico. Y abrimos el segundo convenio, amigos. Y ahora podemos esperar hasta que... Sí, ya tenemos algo. Es bueno, un buen resultado. Es difícil decir que la señal apareció solo gracias al índice. Solo abrimos convenio en el resalto del precio desde la zona de aprobación que vuelvo a marcarles. Espero el comienzo de la tendencia y comprobación del índice de tal comienzo. Miren, el ATR se resaltó desde su límite y ahora está dentro de su diapasón que se cree normal. Son los periodos de volatilidad alta y baja respectivamente. Ahora el gráfico está cerca del nivel de aprobación y sube poco a poco. Es la señal de venta, pues el precio está cerca de un nivel de aprobación y para mí es la señal de venta, ya que cuando el precio está cerca de un nivel fuerte suele no resaltar desde él enseguida. Por eso sube la volatilidad, lo que significa la próxima subida, ruptura de nivel. Ahora mismo el gráfico se fija debajo del nivel importante, formando una vela allí. Puede que dirección sea de bajada. Eso comprueba el índice. La volatilidad sube y podemos imaginar que en el mercado hay un jugador que vende o compra mucho. Pero para entender todo eso debemos saber entender cómo se cambia el mercado. Es muy importante. Yo vi la señal de la ruptura del precio y la volatilidad subió. Eso muestra interés en la bajada del mercado. Por eso el precio baja.
Si el precio estuviera encima del nivel y la volatilidad subiera, entenderíamos que el precio resaltó desde el nivel e iba a subir. Pero pues el nivel está roto, el precio sigue esta tendencia de bajada. Aquí les marco todo. La siguiente situación. Aquí veo cosas interesantes. No tardo en abrir un convenio y ahora explicaciones. Tenemos cierto activo. El índice ATR está en lo bajo y significa la baja volatilidad. El gráfico está debajo de la línea de resistencia desde la que se resaltó sin poder romperla. En el principio de la tendencia de subida, la volatilidad era bastante alta. Podemos ver eso aquí. Pero por no romper el nivel, se perdió el interés al mercado. Puede que el precio siga bajando. Es que la última vez, después de encontrar la volatilidad en su valor mínimo, el mercado bajó mucho, resaltando desde el nivel de resistencia. Puede que sea lo mismo esta vez. Nuestro convenio es de venta. Creo que el análisis es correcto y pronto subirá la volatilidad, gracias a la que seguirá la tendencia de subida. Vemos la bajada del mercado y 2 de 3 convenios son exitosos. Felicidades. El precio baja y el índice sube. Eso puede significar la tendencia de bajada que seguirá hasta, creo, esos niveles que están aquí. Vamos a buscar otro punto en la entrada para abrir convenios de venta. Aquí quiero abrir un solo convenio. Pronto veremos. Y abrimos otra vez el gráfico de las velas de 1 minuto. Y vemos una vela roja de bajada. Vamos a marcar un nivel horizontal. Miren, nosotros ahora vemos este nivel de aprobación y el precio puede no romperlo. Entonces se comprobará la dirección de al lado del precio. Sí, la volatilidad puede bajar. En todo caso, la situación no es evidente, pero si el precio rompe el nivel de y la volatilidad sigue subiendo, la tendencia será de bajada y seguirá hasta los mínimos anteriores. Ahora vamos a seguir ese gráfico y buscar otro para abrir convenios. Y aquí tenemos otra situación interesante. En ese gráfico vemos una larga tendencia de subida, al mismo tiempo la volatilidad baja. Eso puede indicar la próxima bajada del precio, bajada de la tendencia. Puede aparecer una dirección de al lado, pero pronto, cuando el interés al mercado siga bajando, el índice esté en sus valores mínimos, el índice empezará a subir y el mercado empezará a bajar a su vez. Incluso ahora se nota que la tendencia de subida empieza a cambiarse a la de bajada y es una buena posibilidad para abrir el convenio. Y miren qué resultado da esa analítica tan simple y fácil. En el análisis nos basamos exclusivamente en la lógica. Como he previsto, la tendencia baja, la volatilidad sube. Creo que es una corrección o el cambio de la tendencia, pero no nos interesa porque ya entendemos la situación. Nos aprovechamos de ello. Aquí veo una bajada del mercado y es en lo que he apostado. El índice está cerca de sus valores mínimos, pero la dirección de bajada se desarrolla. Mejor esperar hasta que la volatilidad esté en su valor máximo, como este, por ejemplo, que ahora
les marco en el índice. Entonces la tendencia será más fuerte y entonces podremos buscar los puntos de la vuelta del precio. Así funciona todo, creo, de esa manera. Pero vamos a ver, es el comienzo de la tendencia de un par de convenios finales y si son exitosos tendremos cumplido nuestro objetivo. Entonces, pues en el mercado todo se ve muy simple. El precio ya se resaltó desde el nivel de aprobación. El índice está en su valor mínimo y vemos perfectamente cómo se desarrolla la situación cuando el índice estaba en sus valores mínimos, como esas tendencias fuertes, por ejemplo. Ahora espero que los convenios sean exitosos. Pronto sabremos el resultado. Queda un poco. Creo que todo está claro aquí. Recuerden, amigos, que tengo un canal gratuito en Telegram donde comparto las señales similares. Por eso a partir de hoy pueden ganar dinero. Hoy duplicamos el balance inicial y espero que el vídeo sea interesante para ustedes. Escriban sus comentarios. Suerte a todos y hasta pronto, amigos. Hasta el vídeo siguiente.